Em, Así es que, como les decía, voy a agregar algunos elementos que no están en el texto para empezar a entender un poco más la trama del neoliberalismo, pero atendiendo a la matriz cultural, ¿no? Esto yo lo llamo matriz neoliberal, por ejemplo, matriz neoliberal de la cultura, también atendiendo a que arraiga en una larga tradición, reivindica a uno de los principales economistas y teóricos políticos del liberalismo, que es James Buchanan. Ustedes habrán leído que James Buchanan habla de un paradigma económico de la política, ¿no? Que se remite o se remonta a Thomas Hobbes. Por eso creo yo que está muy bien hablar de una matriz hobbesiana, ¿no? De la cultura. Así es que, pero, quizás todo ese aspecto, ¿no? De la matriz hobbesiana de la cultura, de la construcción, digamos, de esa matriz desde Hobbes, pasando por Joseph Townsend hasta llegar al darwinismo social, la vamos a ver en la clase que viene, en una clase que viene el lunes, y el miércoles haremos entonces el ejercicio que tenemos propuesto para el lunes, que es una aplicación de esa matriz neoliberal a lo que ocurrió y sigue ocurriendo en torno a la pandemia. Bueno, para arrancar, hoy creo que es pertinente que nos ubiquemos mentalmente, no lo voy a proyectar, en el cuadro de democracia constitucional. Nosotros habíamos visto el cuadro de democracia constitucional y por afuera del cuadro habíamos visto que hay unos poderes fácticos a los que genéricamente o muy genéricamente llamamos corporaciones económicas. Y lo que en buena medida nosotros vamos a ver, les pido la cuestión de los micrófonos, lo que en buena medida vamos a ver es la relación que hay entonces entre la democracia constitucional y el mercado, y más específicamente, cuando lleguemos a la actualidad, vamos a ver esa relación con respecto a un mercado organizado de manera neoliberal. Pero para eso tenemos que entender el neoliberalismo. De todos modos, les decía yo, creo que es importante tener en cuenta que existen los problemas. Y los problemas, lo que existen son a veces las problemáticas complejas. Las problemáticas complejas no se pueden enfocar desde una sola disciplina, sino que se requieren un enfoque interdisciplinario. Y en ese sentido, sin hacer un gran despliegue interdisciplinario, desde la propia filosofía no se pueden escindir campos como el de la filosofía política, la filosofía del derecho, la moral e incluso la economía. Y en este punto quiero detenerme un minuto. ¿Por qué? Porque, como ustedes habrán leído, la economía apareció como una rama de la filosofía. Y fue una rama de la filosofía hasta que John Stuart Mill pudo, a través de una metodología que veremos en la clase que viene, pudo convertir a la economía en una ciencia positiva. Entonces, la economía era entendida como economía política y como una parte de la filosofía.
Fíjense, cuando les pregunto a ustedes, ¿cuándo aparece una teoría económica por primera vez? Sí. Bueno, es sencilla la respuesta, pues es lo que ustedes leyeron. Aparece por primera vez en la política de Aristóteles, en el libro 1 de la política de Aristóteles. Y el planteo que hace Aristóteles, libro 1 de la política, en lo que tiene que ver con lo que él llama la crematística, el arte de la adquisición, tiene aspectos que siguen estando vigentes de distintas maneras. Hay observaciones que hace como la de valor de uso, valor de cambio, intercambio, qué pasa con la aparición de la moneda, ¿no es cierto? Que son parte de la economía, son parte de la economía. Fíjense que hay cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque lo que dice Aristóteles es que hay un arte de la adquisición que puede tener características limitadas o puede tener características ilimitadas. Y Aristóteles se ocupa en ese libro 1, entre un montón de otras cosas, muchas de las cuales ya no son obsoletas, las no. Lo que dice Aristóteles es que con la aparición de la moneda, el intercambio condujo a que fuera posible una acumulación ilimitada. Y él pone reparos con respecto a la acumulación ilimitada en el libro 1 de la política. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque esa acumulación ilimitada lleva a la constitución de monopolios, de posiciones de dominio. Él no habla en términos de posiciones de dominio en el mercado, sí de monopolio. Ahí aparece la palabra. Fíjense cómo lo hace, ¿no? Empieza hablando, dicen que los filósofos no somos distraídos, con el caso de Tales de Mileto, ¿no? Ya había un estereotipo del filósofo, ¿no? Como alguien que está fuera de la realidad y no como alguien que está un poquito poniéndose al costado, desde atrás, para mirar bien la realidad, producir un distanciamiento, para salir de la inmediatez. Entonces cuenta la anécdota de Tales. Tales lo trataban de distraído. Entonces Tales un día muestra que el conocimiento que él tenía, si él quería, podía tener un uso práctico. Práctico en el sentido, digamos, más grosero o burdo de lo práctico, que es justamente el de ganar dinero. ¿Y qué es lo que hace Tales? Con su conocimiento de eso que en aquel momento se llamaba cosmogonía, él prevé, hoy diríamos pronostica, unas condiciones climáticas que iban a dar lugar a una cosecha extraordinaria de aceitunas, de olivas. ¿Y qué es lo que hace? Busca plata prestada, es decir, asume un riesgo. Busca plata prestada, alquila
todos los molinos. Todos los molinos donde se hacía la molienda de las aceitunas para hacer el aceite de oliva. Entonces, al tener él el dominio de todos los molinos, lo que tienen que hacer es, ¿qué tienen que hacer los productores? Tienen que recurrir a Tales, y Tales pone un precio elevado justamente por tener el monopolio de los molinos. Y eso le permite a Tales una ganancia extraordinaria, propia de una posición de dominio en el mercado. Entonces, Aristóteles cuenta esta historieta, ¿no es cierto? Probablemente sea una historieta ficticia, muy simpática, qué vivo Tales, ¿no es cierto? Miren, demostró que no era un distraído, sino que ya podía ganar plata. Inmediatamente después, Aristóteles refiere a un monopolista real, a un tipo que generó un monopolio en torno al hierro, ni más ni menos que el hierro. Ustedes saben que, digamos, no hacía tanto tiempo se había creado lo que era la edad del bronce, ¿cierto? El hierro era fundamental para hacer los arados, era fundamental para hacer las armas, y un tipo monopoliza el hierro de la polis. ¿Y qué dice Aristóteles? La poli lo mandó al ostracismo, lo desterró, se lo sacó de encima. ¿Por qué? Porque ese monopolio era una construcción de poder que competía con el propio poder de la polis, que competía con el poder público. Y desde entonces aparece esta tensión. Vamos a llamarlo una tensión, algunos dicen que es una contradicción. Algunos dicen que es compatible, hay que ver cómo se compatibiliza, otros dicen que es incompatible, pero aparece esta tensión entre el capitalismo, era una forma de capitalismo, y el poder de la polis. Hoy en día se plantea esto, la tensión que hay entre la democracia constitucional y lo que es el capitalismo concentrado. Y el neoliberalismo es la ideología del capitalismo concentrado. Por más que la quieran disfrazar de alguna otra cosa. Vamos a compartir pantalla entonces. Ahora sí. Bueno, este es el material que ustedes tenían que leer. Yo quise poner esta filmina acá para que se ubique. Nosotros vamos a trabajar ahora esta clase y la clase que viene en lo que es la matriz neoliberal y posteriormente
vamos a pasar a ver el problema de la comunicación a partir de las peculiaridades que se generan en el contexto de esta matriz, ¿no? Entonces, estos son los materiales que vamos a ver más adelante y ustedes lo tienen en el cronograma. Esto es nada más que para recordar. ¿Se acuerdan que en una de las primeras clases habíamos visto la secuencia a través de la cual se llega a la democracia de masas, ¿no? En la construcción del Estado como Estado absoluto, después el problema del abuso de poder, parte de un poder ilimitado, luego entonces la teoría constitucionalista, Locke, Sieyès, Montesquieu de la división de poderes, posteriormente entonces la organización del Estado de Derecho como Estado de Derecho burgués, es decir, con representación únicamente de los propietarios, y finalmente, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, empieza en todo el mundo, algunas experiencias anteriores, a ir conquistando la democracia constitucional, es decir, convertir a la democracia, al Estado de Derecho, en una democracia constitucional, en la cual todos tienen derecho al voto y obviamente lo que se reivindica son una serie de derechos sociales en un sentido igualador. Y en el constitucionalismo uno puede decir que básicamente hubo un desarrollo de los derechos vinculados con las libertades a partir de la conquista de la democracia. Lo que empieza es a construirse un mayor igualitarismo, en detrimento de los privilegios previamente existentes. Ahora, fíjense, acá yo menciono que hay dos tradiciones democráticas. Una rusoniana, en la cual ustedes habrán leído, ¿no es cierto?, alguna cita ya de Rousseau que hay en el texto de Ciudadanía, en la cual él sostiene que se asienta en dos valores, que son la libertad y la igualdad, pero poniéndole un fuerte peso a la igualdad, cuestión sobre la que vamos a volver. Ahora, lo que me interesa a mí es que en este momento nos detengamos en el pensamiento de Madison, que es uno de los padres de la democracia norteamericana, ¿no? Es uno de los autores que escriben una serie de textos en una publicación que se llama El Federalista, y Madison es particularmente alguien que desconfía de la democracia, es alguien que desconfía de las masas y, en rigor, es un representante del poder económico. Madison tiene expresiones como las que ustedes pueden leer. El auténtico poder, aquel que procura la riqueza de la nación, deberá permanecer en manos de los seres más capaces. Entonces uno diría, bueno, es un planteo aristocrático, pero el pensamiento de Madison se entiende un poco mejor cuando se leen otras expresiones, como por ejemplo, que hay que mantener a la minoría adinerada al resguardo de la mayoría. Entonces, no se trata tanto de un planteo aristocrático como de un planteo plutocrático.
podríamos decir, digamos, plutocracia, ustedes saben, es una expresión que ya se considera en la teoría política de la antigüedad y es justamente la dominación de aquellos que concentran el poder económico. Ahora, si nosotros saltamos un poco más adelante en el tiempo, hasta el siglo XX, vamos a ver que de alguna manera, este tipo de pensamiento sigue estando vigente. Siempre tuvo una continuidad este pensamiento. Pero para vincularlo con el fenómeno actual del neoliberalismo, me interesa llamar la atención en el planteo que hace José Nun, un politólogo muy importante argentino, con respecto a lo que son algunas instituciones neoliberales. Porque si no, a veces suele ocurrir que cuando uno plantea estas cuestiones, le dicen que no, esto es una teoría conspirativa. Pero la verdad es que de conspirativa no tiene nada. En Friedrich von Hayek, que es el fundador del neoliberalismo, un autor austríaco, fíjense, en 1947 fundó en Suiza la Sociedad Mont Pelerin, que desde entonces se reúne anualmente en distintos países. El objetivo de Hayek era producir una nueva filosofía moral y política que trascendiese el campo de la economía y constituyera una crítica radical al estado de bienestar, al socialismo y al populismo. El paso inicial para hacerlo, dice José Nun, fue multiplicar think tanks, tanques de pensamiento, que financiados por las empresas difundieran una nueva visión del mundo llamada a redefinir el sentido común imperante. Este era el objetivo. Generar una nueva visión del mundo, pero que esa visión del mundo pasara a formar parte del sentido común, que constituyera nuestras creencias. Entonces, salta Nun un poco más adelante en el tiempo y se refiere a la Comisión Trilateral. La Comisión Trilateral es una superación, una realización, pero una realización, digamos, con un nivel de capacidad enorme de lo que planteaba von Hayek. La Comisión Trilateral se llama trilateral porque tiene 3 patas y está formada por países del G7, del grupo de los 7, los países más desarrollados del mundo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, Alemania, Francia, Canadá. Países del G7, las corporaciones multinacionales cuyas casas matrices están en esos países y tanques de pensamiento. Grandes cabezas, ¿no? Entre esas grandes cabezas, por ejemplo, están Huntington, Crozier, Watanuki, después Szczecinski, Friedman, vamos a ver algo hoy de Fukuyama, y ellos tienen entonces que instalar este nuevo sentido común imperante. Ahora, si ustedes entran en la página de la Comisión Trilateral actualmente, por lo menos hasta el año pasado era así, la verdad es que no lo chequeé ahora, van a encontrar que está este libro
de Huntington, Crozier y Guattari. La crisis de la democracia. Y el planteo que hay en este libro, La crisis de la democracia, es que hay un exceso de demandas. Hay un exceso de demandas. Y frente a ese exceso de demandas, lo que se requiere es restringir la democracia. Dicen el capitalismo, argumentan, no puede tolerar demasiada participación de los ciudadanos en la vida pública, salvo que estos se ajusten al ideal abstracto de libertad individual que predica el neoliberalismo. De ahí la crisis a la que habrían conducido a sus sociedades los llamados estados benefactores. O dicho de otra manera, los estados benefactores llevaron a una crisis. Llevaron a una crisis por un exceso de demandas. Entonces, a mí me interesó acá volver a incluir esto que ya habíamos mencionado, que es el planteo de Edward Bernays en el libro Propaganda. Porque de la misma manera que se pone de manifiesto, ¿no es cierto?, en este libro de 1975, que fue un libro muy influyente de la Comisión Trilateral, esto viene de largo, desde que se constituye la democracia constitucional, desde que irrumpen las masas en la vida política, hay que encontrar el modo de manejarlas. Y acá lo que dice Bernays es, la minoría ha descubierto que podía influir en la mayoría en el sentido de sus intereses. En adelante, es posible moldear la opinión de las masas para convencerlas de que comprometan su fuerza recientemente adquirida en la dirección deseada. Ahora, acá. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En el planteamiento, en la construcción de subjetividades dentro del marco del neoliberalismo, ¿qué papel tiene eh, digamos, toda esta parte de la sociedad que se vuelca al consumo, ¿no? Sí, mira, si vos no tenés inconveniente, yo preferiría verlo en la clase que viene, pero efectivamente, digamos, vamos hacia eso, David. Vamos hacia eso porque, en buena medida, la constitución del hombre como homo económico de Hobbes, digamos, deriva en esta subjetividad que tiene, según sea el caso, y complementariamente, como objetivo o bien la mayor satisfacción o bien la maximización de las ganancias. Así es que por ahí va a pasar, pero mira, vamos a hacer una cosa, vamos a incluirlo ya, porque como ya estuvimos viendo nosotros, Bernays se cambia solo esto, yo les juro que no toco nada. Bernays
se maneja en un amplio espectro en el tema de la publicidad, ¿no? Y esto puede ser tanto la publicidad para la manipulación política como para la publicidad para el consumo, como estuvimos viendo. Entonces, para plantearlo para plantearlo en los términos que vos decís, está claro que uno podría decir lo que se hace es aprovechar una tendencia propia de la condición humana, que es el desplazamiento del objeto del deseo. Este desplazamiento del objeto del deseo es aprovechado por la publicidad y a partir del manejo de estas técnicas publicitarias y de la ampliación de los medios de comunicación es exacerbado. Es exacerbado. Entonces, lo que ocurre es que esta subjetividad constituida básicamente, podríamos decir, de manera hedonista, buscando la mayor satisfacción posible, lo que hace es no meramente satisfacer sus necesidades básicas, sino que la propia cultura mercantil lo que hace es ir modificando esas necesidades en función de las necesidades del propio mercado. Dicho de otra manera, para ver si queda claro, cuando irrumpe la primera revolución industrial, de alguna manera las máquinas venían a producir en escala una mayor cantidad de bienes para satisfacer las necesidades existentes. Entonces, por ejemplo, se producía más indumentaria. Esto dicho así muy genéricamente, ¿no? Se producía más indumentaria, se producían más alimentos, pero el mercado, particularmente a partir de la segunda revolución industrial y con la aparición de los medios de comunicación y la publicidad junto con ellos, lo que hace es generar su propia demanda. Genera su propia demanda, es decir, que no responde a la demanda existente. No se trata de satisfacer las necesidades que existen, sino que se trata de generar nuevas necesidades, nueva demanda. Y esto se transforma en lo que algún filósofo llamó la inflación hedonista. Si nosotros tenemos una tendencia, digo nosotros como condición humana, a desplazar nuestro deseo, es decir, una vez que alcanzamos un objeto del deseo, eso se traslada luego hacia un nuevo objeto del deseo. Entonces, nuestro deseo, digamos, está en un permanente desplazamiento. Y esto es aprovechado por la publicidad. Esto es aprovechado por la publicidad. Ahora, el problema es, dame a pensarlo vos, David, y ustedes también, el problema es que ya no se trata, como bien dijiste, David, de instalar algunas creencias, sino que se trata de construir un tipo de subjetividad. Y ese tipo de subjetividad es una subjetividad autocentrada. Entonces, esa subjetividad autocentrada siempre va a estar procurando una satisfacción mayor mediante este proceso de desplazamiento del deseo y no va a estar en absoluto interesada por lo que la teoría de la democracia llama el interés general.
Y acá hay una dificultad en términos de lo que sería lo que estuvimos viendo en la clase pasada, la constitución de un sujeto ciudadano. Porque hay dos lógicas compitiendo de manera muy desigual. El mercado, a través de la publicidad, generando su propia demanda. Exacerbando, insisto, el deseo y el desplazamiento infinito del deseo. Porque este es un movimiento que no se detiene. Te ponen un objeto y querés otro. Te ponen, satisfaces, llegás a ese objeto y te ponen otro. Digo, creo que no necesito dar ejemplos porque son bastante obvios los ejemplos, ¿no? Particularmente en esta época. O la obsolescencia programada también. O sea, los objetos son hechos para Sí, que duren poco. claro, bueno, ese es otro aspecto que está vinculado, que tiene que ver con mantener, digamos, al consumo o la rueda del consumo siempre en movimiento, ¿no? Entonces, efectivamente, existe la obsolescencia programada. Tal objeto va a durar tanto tiempo y después vas a tener que reemplazarlo. Y eso, que es algo que es bastante viejo, en términos de lo que es la revolución digital, es mucho más fácil de realizar. Porque simplemente haciendo un jueguito, digamos, un juego, creciendo la relación que hay entre el hardware y el software, te ponen cada vez un software más pesado que te obliga a cambiar el hardware, sea la computadora, sea el celular, ¿no es cierto? Y prestaciones para que vos digas, ah, qué bueno esto, lo mejor, y así, sucesivamente. Bueno. Volvemos entonces a esto, ¿no? Porque a mí lo que me interesa es centrarme, no en algunas cuestiones que ya vimos y que ustedes ya leyeron de Bernays, sino el concepto este de gobierno invisible, ¿no? El planteo de Bernays es que por atrás del gobierno visible hay un gobierno invisible. Hoy lo llamaríamos el círculo rojo, por ejemplo, como justamente un núcleo de poder que tiene una enorme capacidad de incidencia sobre los gobiernos, pero además tiene una enorme capacidad de incidencia sobre la población a través de los medios de comunicación concentrados. Entonces, para citarlo a Bernays, dice, el pueblo ganó el poder que perdió el rey. Y dice luego, pues el poder económico tiende a arrastrar tras de sí al poder político. La historia de la revolución industrial atestigua que ese poder pasó de las manos del rey y la aristocracia a la burguesía. No llegó entonces a ser efectivamente un poder extendido entre todo el conjunto de la población. Yo insisto en esto, a mí lo que me resulta sumamente interesante es que esto es expresado, es puesto de manifiesto por Bernays en ese libro, ¿no? Entonces, de la misma manera que si ustedes se ponen a googlear y entran en la página de la Comisión Trilateral, cuando leen a Bernays se dan cuenta de que no se trata de teorías conspirativas. Efectivamente, hay unos poderes que no son los poderes institucionales del Estado de Derecho o de la democracia constitucional, que tienen una enorme capacidad de influencia. Y entonces
ya que lo incluyó ya en esta clase, no solamente en cooptar, en colonizar los gobiernos, sino además en colonizar las subjetividades. Bueno, esto ya lo vimos, no querría detenerme en esto porque quiero ir a otra cuestión, ustedes lo tienen en el texto, ya habíamos visto que esta comisión Krill, que forma el gobierno de Estados Unidos, para generar un aparato de propaganda con el objetivo de manipular la opinión pública, para convencerla, persuadirla de que se ingrese en la Primera Guerra Mundial, este laboratorio, digamos, después genera una serie de técnicas que se van a trasladar a otros campos. Y bueno, esto creo que es sumamente interesante porque efectivamente Goebbels, quien decía, miente, 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 que algo quedará, y esto aparece como el gran, digamos, ideólogo de la mentira como recurso propagandístico para la manipulación política, en realidad, él mismo lo dice, lo aprendió de Bernays. Y esto sí, sumamente relevante, porque cuando empiezan las campañas desestabilizadoras, los gobiernos democráticos de América Latina, esos gobiernos que trabajaron en la construcción del estado de bienestar en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial, gobiernos resultaban inconvenientes, ¿no es cierto?, para la expansión económica de otros países, particularmente porque algunos de esos gobiernos tenían pretensiones industrialistas, y eso iba en contra de la división internacional del trabajo establecida, ¿no? Y ahí empezaron los golpes de Estado, y Bernays participó en la campaña desestabilizadora, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que se hace es establecer un aparato de propaganda para utilizar las mismas técnicas que se utilizaban en la comisión Krill para demonizar al enemigo, para demonizar a los gobiernos democráticos en América Latina. En 1954 le tocó a Guatemala, y como ustedes saben, en 1955, había empezado antes el proceso, le tocó a la Argentina. La cita de Bernays es central. Dice lo mismo que venimos diciendo, pero leámosla. La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas. Son en gran medida personas de las que nunca hemos oído hablar. Y uno de los objetivos, dice Bernays, uno de los objetivos es lograr la aceptación de lo que no sería fácilmente aceptable. En esto, yo introduzco
teorema de Thomas. El teorema de Thomas lamentablemente es un teorema muy poco conocido en el campo de la filosofía, poco conocido en el campo de la sociología. En filosofía no se estudia el teorema de Thomas, pero se estudia, por ejemplo, en filosofía de la ciencia, cuando se estudia alguna epistemología de las ciencias sociales, se estudia el fenómeno de las profecías autocumplidas o de las predicciones suicidas. Ustedes habrán escuchado alguna vez, ¿quién hizo filosofía de la ciencia? Bueno, Yo, yo, sí, profesor. bien. Matías, Sí. Matías, ¿ustedes vieron las predicciones suicidas? Espera que recuerde. A ver, No, bueno, no importa, era No, profesor, en general vemos Círculo de Viena y la discusión entre Popper y Kuhn, o sea, hasta Sí. 1940 y pico. ciencias sociales, ¿no ven? Vemos una distinción actual entre ciencia, ciencia aplicada y ciencia formal, pero no. No, no, está bien. Bueno, al menos el año que yo cursé. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Gracias, Fiamma. Normalmente en ciencias sociales es muy común ver a un autor que se llama Hempel, que de alguna manera lo que hace es tratar de trasladar el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Y en el contexto de Hempel se ve esto de las profecías autocumplidas y las predicciones suicidas. Cuando el mecanismo es el siguiente. Si se instala el rumor de que un banco es insolvente, ¿qué es lo que hacen la gente que tiene ahorros en ese banco? Va a sacar todos los depósitos. Sacan los depósitos, Francisco, sacan los depósitos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo del corralito, El banco se vuelve insolvente. claro. ¿Eh? Pasa lo del corralito. Claro. Entonces no te pueden pagar y entonces ponen el corralito. Entonces, esto que se suele explicar así, y que Hempel lo explica así de esta manera, en realidad tiene una serie de supuestos, y uno de los supuestos es que esto puede ocurrir en un contexto de desconfianza. Porque si a vos te dicen que tal banco, ¿viste?, ¿no?, es insolvente y vos, digamos, confías en el banco y tenés indicadores objetivos con respecto a la reserva que tiene el banco, no vas a desconfiar. Pero tanto las predicciones suicidas como las profecías autorrealizatorias, Hempel las toma de este autor, Thomas Merton, que es un sociólogo muy importante que publicó a mediados de los años 50 del siglo XX un libro que se llama Teoría y Estructura Social. En este libro es donde plantea, a partir de las experiencias que se dieron en los años, en la Gran Depresión, ¿no es cierto?, a principios del siglo XX, el teorema de Thomas. Y el teorema de Thomas lo enuncia Merton de la siguiente manera: si los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. Yo lo traduzco, digo, sin traicionarlo a Merton, digamos, de la lectura de todo lo que explica Merton, esto se puede traducir de la siguiente manera: si algo no es real, pero se lo cree o considera real, será real en sus consecuencias. Entonces, el punto es que si vos instalás creencias, lográs instalarlas, por más que esas creencias sean falsas,
si la gente las cree, van a tener consecuencias reales. Van a tener consecuencias reales. Y entender esto es decisivo. Y estos muchachos lo entienden completamente bien. Lo tienen súper claro. De lo que se trata es de instalar creencias. Fíjense lo que dice James Buchanan. Ya dijimos, ya vamos a volver sobre James Buchanan, pero James Buchanan, Premio Nobel de Economía, neoliberal, que luego devino teórico político. Y escribió libros de teoría política y de teoría de la administración pública muy influyentes, llenos de falacias, pero muy influyentes. Entonces, nuestra misión es establecer y reiterar un ideario por la capacidad final de las ideas para modelar eventos. Está hablando de la eficacia que tienen las ideas. En línea con el teorema de Thomas, tienen capacidad para modelar eventos. Y si nosotros nos fijamos después en cómo lo expresa Milton Friedman, dice, solo en Capitalismo y Desarrollo, un libro del año 69, solo una crisis real o percibida, fíjense la diferencia, real o percibida, no importa si es real o no es real, si la percibe real, es suficiente. Solo una crisis, real o percibida, da lugar a un cambio verdadero. Cuando esa crisis tiene lugar, las acciones que se llevan a cabo dependen de las ideas que flotan en el ambiente. Creo que esa ha de ser nuestra función básica, desarrollar alternativas a las políticas existentes, para mantenerlas vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Es decir, para que se convierta en aceptable aquello que no era aceptable por la población. Insisto, solo una crisis real o percibida. Entonces, ¿qué es lo que ocurra después de esa crisis? Va a depender de las ideas que se logren instalar. Entonces tenemos que instalar esas ideas para que cuando ocurra una crisis, salir disparado para ese lado. Poder implementar nuestra política. ¿Pero por qué? Porque en la situación de crisis va a ser aceptable lo que antes no era inaceptable. Porque una crisis puede ser generada por una catástrofe natural o puede ser generada por una situación de excepcionalidad ficticia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En una situación de excepcionalidad, es decir, cuando no hay normalidad, y esto ocurre por un tsunami, ocurre por una hiperinflación. En una situación de excepcionalidad, una situación de desorden conmocionante, ¿saben qué es lo que quiere la gente? Tranquilidad. ¿Qué quiere? Tranquilidad. Orden. Sí, tranquilidad, orden. Quiere orden. No importa qué orden. Lo que quiere es orden. ¿Me explico? Entonces, sobre esto vamos a volver, porque qué sé yo, el pensamiento de la derecha lo tiene muy en claro, ¿no? Carl Schmitt lo tenía también recontra claro. En
y es más, Carl Schmitt habla, por ejemplo, de la práctica política de Luis Napoleón a mediados del siglo XIX, y el tipo dice, sí, ya decía, lo que quieren es orden, no importa el orden que sea. Pero ese orden, esa seguridad, es algo que la mayor parte de la gente valora. Lo que no se quiere estar es en una situación de desorden, una situación caótica, anárquica. Profe, Sí. un ejemplo para tratar de graficarlo un poco. Cuando se dio el último golpe en la Argentina, yo escuché decir de mucha gente que vivió esa época que el golpe era algo inevitable, que todo el mundo sabía que iba a pasar. Por la situación, por la AAA, por la guerrilla y demás. ¿Este podría ser uno de los ejemplos para tratar este tema? Sí. Todo el mundo sabía que iba a pasar, y la sensación que me da que los militares de esta gente, para esta gente, los militares tenían un cierto, bueno, al menos algo tranquilo va a estar. Sí, sí, pasa por ahí, pero no es que era inevitable, porque justamente vos fíjate que ya estaba... Sí, obviamente. No, lo que quiero decir es, ya estaba hecho el llamado a elecciones. Estaba hecho el llamado a elecciones. Claro. De hecho, en ese periodo, efectivamente había una situación políticamente sumamente inestable, que no me puedo poner ahora a comentar, pero en rigor, estaba bajo control. Está bajo control. Si vos lees los diarios de la época, porque una de las razones era porque había que parar a la subversión. En realidad, cuando se muere Perón, ya en vida Perón, ustedes saben que se produce un despelote dentro del propio peronismo, entre lo que era, digamos, un modelo socializante de país y un modelo más ortodoxamente peronista. Y después, cuando muere Perón, esto se complica aún más. Y efectivamente, ya antes de morirse Perón, López Rega, la AAA, lo que es la alianza anticomunista, ¿no es cierto?, empieza a operar y el presidente asume la mujer de Perón, Isabelita. Pero Isabelita, en realidad, toma licencia y el que gobierna es el presidente del Senado. Y durante la presidencia del presidente del Senado, que se llamaba Ítalo Luder, que saca un decreto, que siempre se lo cita mal, saca un decreto que dice que hay que, algo así dicen, eliminar a la subversión. No es Aniquilar. Aniquilar, gracias, Francisco. Aniquilar a la subversión. Y si ustedes buscan el decreto, lo que dice ese decreto es aniquilar el accionar de la subversión. Es muy distinto. Bueno, el accionar de la subversión de los grupos armados, digamos, estaba neutralizado ya. No más que leer los diarios de la época. Pero se necesitaban pretextos, ¿no es cierto? Y ya vamos a volver sobre eso, y algo sobre eso tienen ustedes en el texto de Ética, Política y Mercado, para que ustedes vean cómo actúa el Departamento de Estado norteamericano en todas esas cuestiones, ¿no? Como dice Rodolfo Walsh, una enorme claridad, lo que se quería, y ese era el proyecto que había,
que estaba impulsando justamente el gobierno norteamericano como brazo armado de la Comisión Trilateral, lo que se quería era implantar el neoliberalismo. Se quería transformar la matriz económica. Y para transformar a la matriz económica había que eliminar todas las resistencias. Entonces, cuando se habla de un plan sistemático de desaparición de personas, en el informe de la CONADEP, por ejemplo, es por esto, porque había que eliminar toda la resistencia. Entonces, ¿quiénes fueron los que más murieron? Quienes más desaparecidos tuvieron, y fueron ni más ni menos que digamos, las organizaciones de los trabajadores. No hay más que ver el informe de la CONADEP. Así es que puede ser cuestionable en algunos aspectos, ¿no es cierto? Pero no en ese aspecto. ¿No es cierto? Y efectivamente así fue. Se quería, digamos, terminar con una matriz económica que era ni más ni menos la del estado de bienestar. Así que allí vamos. Fíjense, digo, Agustín, otro ejemplo que podemos dar es la hiperinflación a fin del gobierno de Alfonsín. Imagínate, vos vas a comprar algo que sale 10 y mientras lo estás comprando le ponen 2. Cuando te fuiste le pusieron 14. Y todo el tiempo te están moviendo el piso. Eso es conmocionante. Es conmocionante. Es una situación de excepcionalidad económica. Es lo mismo que pasó en la República de Weimar. Si ustedes ven una película que se llama El huevo de la serpiente, van a tener una idea al respecto, ¿no? Una película de Bergman. Pero es interesante porque ahí llevaban la plata en carretilla directamente. Tal era la hiperinflación que existía. Bueno, a fines de los 80 ocurrió lo mismo en nuestro país. Era más caro comprar leña que quemar el dinero. Era, sí, la plata no, claro, no, es el tema este, viste, que no, vale más el metal o el papel que lo que vale la denominación, el signo del dinero. Se me corrió esto, otra vez. Vamos a entrar a ver un planteo, entonces, que en esta línea hace uno de estos tanques de pensamiento que se llama Francis Fukuyama, que en filosofía es más conocido por un libro que se llama El fin de la historia, del que se cumple un aniversario importante ahora. Pero no voy a hacer referencia a ese libro porque si no, no vamos a llegar a terminar en hora. Pero fíjense, vamos a ver las funciones del Estado, ¿no? Hay unas funciones mínimas. Estas son las funciones tal cual las describe el propio Fukuyama. Ocuparse de la defensa, mantener la ley y el orden, garantizar la propiedad y los contratos, ocuparse de la emisión del dinero, ¿no? Estas son las funciones mínimas del Estado. O si se quiere, el Estado mínimo.
¿El Estado mínimo de qué se tiene que ocupar? De esto. Luego están las funciones sociales del Estado. Aumentar la equidad, sostener la salud pública, proteger a los más vulnerables, hacerse responsables de los efectos ambientales, sostener la educación, la seguridad social. ¿Mm? Entonces acá entramos no ya en la propiedad y las libertades, sino que entramos en los derechos económicos, sociales y culturales que estuvimos trabajando. Y luego menciona otras funciones que son dinámicas. La actividad por parte del Estado para regular los monopolios, para promover la actividad industrial, etc. Actividades de promoción y aparte de ponerle límite a los monopolios. Ahora fíjense lo que dice Fukuyama. Estamos hablando de instalar ideas, de brindar interpretaciones, o de instalar interpretaciones. Fukuyama escribe este libro, La construcción del Estado, lo publica en el año 2005. Es decir, con posterioridad a que se hubieran implementado las políticas neoliberales. Y lo que dice lo que hace acá Francis Fukuyama es dar una explicación de por qué había que implementar las políticas neoliberales. Entonces dice, hay que pensar al Estado de la siguiente manera. El Estado tiene una fuerza o capacidad que se ve en este cuadrante, en esta coordenada, y la otra coordenada es el alcance que tiene el Estado. Entonces, si vos tomás la capacidad que tiene el Estado y lo combinás con el cuadrante, te da mínimamente 4 cuadrantes. Insisto porque creo que lo dije mal. En el apuro tenemos 2 coordenadas, fuerza y alcance, y la combinación produce 4 cuadrantes. Acá el cuadrante 1 significa un Estado con mucha capacidad y pocas funciones, es decir, el Estado mínimo. Pero acá también tenemos un Estado mínimo, pero con poca capacidad. Acá tenemos el estado de bienestar, un Estado con mucha capacidad y con muchas funciones. Y acá tenemos un Estado que tiene muchas funciones, pero que no tiene capacidad para cumplirlas. Entonces, ese va a ser el esquema que va a utilizar Fukuyama para plantear lo siguiente. Acá tenemos a Estados Unidos. Este es un cuadro copiado, ¿no?, del libro de Fukuyama. Acá tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos tiene mucha capacidad y pocas funciones. Acá tenemos Japón, acá tenemos a Francia, acá tenemos lo que era la Unión Soviética. Son, con diferentes regímenes políticos, estados de bienestar. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta acá es que cuando yo les digo hay 4 cuadrantes básicos, es porque esto se puede subdividir en un montón de cuadrantes posibles. Entonces, está claro que, por ejemplo, Japón tenía mucha capacidad, tenía muchas más funciones que Estados Unidos, pero tenía menos funciones que Francia. ¿Sí? Por eso están ubicados así. La Unión Soviética tenía más funciones que los otros 2 países, en realidad que los 3 países que están en la parte superior, y tenía una capacidad inferior, por ejemplo, a la de Francia. Y después acá tenemos países como Turquía o como Brasil, que tenían muchas funciones, pero tenían muchísima menos capacidad.
yo siempre planteo, y acá pone como ejemplo Sierra Leona, que es un estado fallido, ¿no? ¿Qué es lo que dice Fukuyama? Fukuyama dice que esos países que tenían muchas funciones, empezaron a tener problemas para cumplir con esas funciones, entonces empiezan a perder capacidad. Fíjense, la Unión Soviética cae en picada cuando después de lo que genéricamente llamamos la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión Soviética. Cae en picada con una enorme pérdida de capacidad. Japón también pierde muchísima capacidad. Y pone como ejemplo a Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque dice, ¿Nueva Zelanda qué hace? Es un estado que en 1981 tenía una cantidad importante, decía, Nueva Zelanda tenía una cantidad importante de funciones, no tan amplia como la que tenía la Unión Soviética, pero ¿qué hace? Empieza, dice Fukuyama, a sacarse funciones de encima para ganar en capacidad. ¿Mm? Entonces, a través del ejemplo de Nueva Zelanda, dice, lo que había que hacer era eso. Eliminar las funciones sociales del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado recupere capacidad. Porque supuestamente el Estado no tenía capacidad porque tenía un exceso de funciones. Entonces, lo importante es que el Estado tenga capacidad. ¿Para qué? Y para cumplir por lo menos bien con sus funciones mínimas. Porque si no, dice Fukuyama, terminan no cumpliendo bien ni siquiera con sus funciones mínimas. Entonces es donde el neoliberalismo se basa para hacer un planteo como el que hizo Fukuyama, en que la pérdida de capacidad está dada por el déficit fiscal, por el gasto público. El gasto público es el que produce la pérdida de capacidad de los estados, porque los estados empiezan a convertirse en deficitarios. ¿Por qué? Por el gasto público. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que destruir el estado de bienestar. En realidad, podemos decir nosotros, hay un argumento práctico por parte del neoliberalismo, que es el gasto público, y en consecuencia el planteo de Fukuyama que vimos recién, y hay otro argumento que es ideológico, que es el sostenido por Friedrich von Hayek. Von Hayek toma de Hobbes la idea de libertad como ausencia de interferencia. Y esa idea de libertad como ausencia de interferencia es trasladada al mercado. No se trata de un individuo que no quiere ver coartada su libertad por un Estado
que lo controla, sino que se trata de el desenvolvimiento de las corporaciones que no quieren que el Estado las regule. Entonces, esta idea, que es la idea de los mercados autorregulados, correlato de esta otra idea. Los mercados autorregulados son el correlato de la idea de libertad como ausencia de interferencia. Nosotros vamos a ver que no existen los mercados autorregulados en realidad. De hecho, no existen. Pero acá lo que importa de todas maneras, que los estados nacionales tengan la menor capacidad posible de regulación, salvo cuando tienen que poner reglas de juego en el sentido de que haya la menor cantidad de regulaciones posible. Entonces, el Estado no funcionaría como un continuo regulando, sino que el Estado pone unas reglas de juego, que es la disminución de las regulaciones, y después se retira. Y cuando el mercado lo necesita, vuelve entonces el Estado a insistir o cambiar reglas de juego en función del mercado. Entonces el Estado pasa a ser en realidad un apéndice del mercado, no el Estado que tiene que proteger al conjunto de la población en el sentido de respetar, garantizar, proteger y promover todos los derechos, también los económicos, sociales y culturales. Ahora, miren qué interesante esto, ¿no? Digo, Argentina, cuando se aplicaron este tipo de políticas, tenía un gasto público que representaba el 24% del PBI. Y los países del capitalismo avanzado que promovieron estas políticas tenían un gasto público del 40% para arriba del PBI. Se los dejo para quienes estén interesados en estas cuestiones para que lo piensen. Y que busquen los números eventualmente, ¿no? En Internet. ¿Cuánto representa el gasto público en diferentes países? ¿No? Hay países en los cuales el gasto público llega hasta el 70%. Ustedes saben, algunos países escandinavos tienen un sistema de impuestos progresivos a la renta y después te dan una cantidad enorme de servicios de enorme calidad. Entonces, se pagan los impuestos, pero después no tenés que gastar en educación privada, ni en prepaga, ¿no es cierto? Ni un montón de cosas, porque el Estado te da. Pero el Estado llega a tener un gasto público del 70% del PBI. Entonces, digo porque en nuestro país se dan este tipo de discusiones cuando se dice, no, nuestro país cobra un montón de impuestos, es tremenda la carga impositiva que hay, y es falso, no es así. Obviamente hay que mejorar el sistema impositivo, porque se deben superponer impuestos, hay problemas de esa índole, ¿no? Ahora, en lo que es la carga impositiva total, no es así. Probablemente hay sectores que no deberían pagar impuestos y pagan impuestos, pero en lo que tiene que ver con una similitud con países del capitalismo avanzado, la carga impositiva de nuestro país es muy baja, no es del 24%, ahora debemos estar en el 32%. Pero es muy baja, Nada más que
tienen que tener en cuenta lo que le dijo Angela Merkel al presidente argentino, el propio Fondo Monetario Internacional. Dice, no puede ser que si cobren tan pocos impuestos. Entonces, la cuestión del gasto público para países como el nuestro realmente es cuestionable. Eso quiere decir que teníamos una gran capacidad, digamos que no teníamos que mejorar la capacidad, ¿no es cierto?, del Estado. Sí, tenemos que mejorar la capacidad del Estado, pero implementándose el neoliberalismo en Argentina, no se mejoró en absoluto la capacidad del Estado. No se mejoró la capacidad del Estado. Y esto nos lleva a una cuestión de mayor complejidad, ¿no? Yo lo que quería era más o menos mostrar cuáles son las ideas que plantea el neoliberalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque las ideas que plantea el neoliberalismo entran en colisión con los derechos económicos, sociales y culturales. No más que por esa razón. Y no hay democracia constitucional sin que se garanticen, protejan o promuevan los derechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, el neoliberalismo no es compatible con la democracia constitucional. Esto es lo que quiero que se entienda. Después, sobre esto se podría seguir hablando un montón, de por qué no hay capacidad institucional en nuestro país, por qué el Estado no tiene la fuerza que tiene que tener, pero la verdad es que, desde mi punto de vista, esa capacidad no depende de tener o no tener más o menos público, sino que hay otros factores que juegan ahí y que, podríamos decir, exceden el contexto de este curso. Ustedes tienen en el texto también este planteo, ¿no? El de la nueva ley de Grella. Les digo como para ir cerrando la clase, en función de que hoy tenemos que terminar puntuales porque tienen otra clase algunos. Hay un problema que creo que el que mejor lo planteó es un filósofo inglés que se llama John Gray, un filósofo político, que dice lo siguiente: el neoliberalismo nos llevó a una nueva ley de Grella. Y esa nueva ley de Grella, John Gray la enuncia de la siguiente manera: el mal capitalismo reemplaza o desplaza al buen capitalismo, debido a sus ventajas comparativas. Fíjense, primero, en la economía hay una ley que se llama ley de Grella. Esa ley dice que la mala moneda desplaza a la buena moneda como circular. Y la enunció un tipo que era Sir Gresham, que fue el fundador de la Bolsa de Londres.
Es la primera bolsa, el primer, digamos, lugar así potente en lo que tiene que ver con la expansión del capitalismo, ¿no? Sir Gresham enunció una ley que decía eso: la mala moneda desplaza la buena moneda. ¿Qué pasa? Las monedas eran de metal. ¿Qué metales se usaban para las monedas? Plata, oro. El oro, valor oro. Las monedas más caras eran de oro, porque era el metal más escaso. Entonces, pero supongamos que una cantidad X de oro valía, pongámosle, un doblón. Ubiquémoslo en España, un doblón. ¿Mm? Pero una moneda no era nada más que X gramos de oro. Era X gramos de oro con el signo que le ponía el Estado. Eso hacía que eso fuera una moneda. Y cuando, particularmente digo, nos ubicamos en España, porque en España esto se dio así, cuando esa potencia empieza a tener dificultades en sus arcas, porque empieza a tener problemas en cuanto al atesoramiento de los recursos que venían de las colonias, ¿qué hacen? A la moneda de oro le ponen un poquito de plata, pero le ponen el mismo signo. Y después, ¿qué hacen? Le ponen otro poquito de plata, pero con el mismo signo. Ahora yo les pregunto a ustedes, si tienen una moneda de oro puro y una moneda de oro con plata, que tiene el mismo signo, el mismo valor nominal, les pregunto a ustedes, ¿con cuál pagan y cuál guardan para ahorrar? Y guardo la de oro y me quedo con la que tiene la de plata. Pago con la de plata. Efectivamente. Por eso, la ley de Gresham dice que la mala moneda desplaza a la buena moneda como circulante. Circulante con lo que se hace el intercambio. Y la otra la atesoramos. Nosotros los argentinos de esto sabemos un rato largo. ¿Cierto? Sí, Largo. mediante el ejemplo quedó más clara la idea, pero no me cerraba, digamos, la frase esa. Y ahora, mediante el ejemplo, me quedó claro. Sí, aparte, esto de, viste, que nosotros somos un país bimonetario, porque tenemos dólares, tenemos pesos, la gente se guarda los pesos, se arman los canutos, los tanques de agua del baño, ¿vieron todas esas cosas raras que hace la gente? O, Sí, es como el momento que también la gente no quería comprar dólares de ahorro y compraban monedas de oro o lingotes, el que podían, claro, obviamente. exactamente. Hubo una época de eso. Sí, hubo una Bueno, época ahora son que- las criptomonedas también, ¿no? No, sí, no, esta no. No las usaríamos para ahorrar. Efectivamente, hay gente que lee un poco más y sabe que la economía norteamericana, la ventaja que tienen los norteamericanos es que ellos tienen la maquinita para hacer los dólares. Entonces, pueden mandar dólares y tener un enorme déficit fiscal sin ningún tipo de inconveniente, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es otro tema que es un tema bien interesante, porque hasta el gobierno de Nixon, cada dólar tenía que tener su respaldo en oro. Y a partir del gobierno de Nixon, se produce un desacople entre el patrón oro y el dólar, ¿no? El dólar, a partir de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, pasó a ser la moneda de cambio internacional. Hoy no es la única.
Entonces, tenía que tener el respaldo en oro. Pero después Nixon hace esto y entonces después empezaron a emitir dólares. Y este es un problema, por eso venía esta cuestión de que hace poco también hubo una especie de susto con el dólar y hay gente que dijo, no, tengo que atesorar en oro directamente. Esta es la historia nada más. Lo que a nosotros nos interesa es la nueva ley de Gresham. El mal capitalismo, dice John Gray, reemplaza al buen capitalismo, debido a las ventajas comparativas espurias. Entonces, ¿cómo define Gray al mal capitalismo? Dice, es el que no se hace responsable social y ambientalmente. Al no hacerse responsable social y ambientalmente, entonces baja los costos, diríamos. Baja los costos. Porque el trabajo le sale muchísimo menos, la mano de obra le sale muchísimo menos, y no tiene ningún inconveniente en deteriorar el ambiente, con lo cual todo lo que significaría inversión para la preservación o la protección del ambiente tampoco lo tiene. Ahora, esto le genera ventajas. Y estas ventajas digamos, en un mercado globalizado hacen que sean más competitivos. Y esto no solamente en los países occidentales llamados neoliberales, sino que esto pasa también con China. China se dice hace dumping social. Entonces eso le genera ventaja comparativa. Les paga muy poco a los empleados, a los operarios. Ahora, esto lleva a que a nivel mundial, aquellos países que quieren preservar el estado de bienestar no puedan hacerlo. Entonces, por ejemplo, los países del capitalismo renano o del capitalismo escandinavo, que desarrollaron un enorme estado de bienestar eficiente, es decir, muchas funciones pero con mucha capacidad, no es que tener muchas funciones significaba tener poca capacidad. Tenían muchas funciones y mucha capacidad y de pronto empiezan a tener que competir en el mercado global con países que no se hacen responsables social y ambientalmente, que desmantelaron el estado de bienestar. Y en esos países, dice Gray, lo que ocurre es que el estado de bienestar viene a la baja. Se van quitando, se van eliminando algunos derechos, porque si no, esos países en el mercado global dejan de ser competitivos. Entonces tenemos una pérdida de derechos económicos, sociales y culturales a nivel global y esto es tan grave como lo anterior, un enorme deterioro ambiental. Bueno, espero no haberlos mareado mucho. No sé si tienen alguna duda. Con lo que vamos a seguir entonces es, mientras ustedes van internalizando todas estas cuestiones, algunos conceptos básicos, por lo menos, esto hay que ir pensándolo, ¿no es cierto? Hay que ir madurándolo. Yo siempre digo,
este invento de las materias cuatrimestrales no es lo ideal para madurar el pensamiento, pero lo que nosotros vamos a ver es que efectivamente el neoliberalismo se instala con estos, a través de planteos como el de Friedman o el de Buchanan, ¿no? Establecer creencias, recurriendo también a la excepcionalidad, pero lo que vamos a ver en la clase que viene, lo que vamos a ver es que además aprovechan una serie de creencias y ficciones que están arraigadas en la cultura, que forman esto que yo llamo la matriz hobbesiana de la cultura, y que requiere que hagamos una genealogía, que de algún modo tratemos de pensar con las categorías, de pensar, es decir, desdoblarnos y reflexionar para ver con qué categorías pensamos, o qué ideas tenemos naturalizadas y tenemos que desnaturalizar de algún modo. Particularmente la idea de homo económicos. Y es que en la clase que viene vamos a partir del planteo que realiza Hobbes para llegar al darwinismo social, pasando por el planteo que hace Joseph Townsend en la Carta sobre la Ley de Pobres, que era la lectura que tenían propuesta para hoy. Bueno, voy a salir acá entonces de la pantalla compartida, y a los que llegaron más tarde les voy a comentar que el miércoles no tenemos clase. Ya expliqué por qué razón. Después voy a mandar un mensaje por el web syllabus, y entonces para el lunes que viene completamos esto que nos faltó de tipo de poder neoliberal y toda la cuestión de la matriz hobbesiana de la cultura. Y entonces el miércoles hacemos la actividad con el otro texto que tenía que ver con aplicar todo este marco teórico que estuvimos trabajando a lo que viene ocurriendo con la pandemia. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profesor, yo por lo menos me gustó la clase. Hoy pude asistir a la clase de forma tranquila y seguir todos los contenidos, y estuvo bueno. Sí, yo igual sé que no es sencillo. Lean, hagan preguntas, podemos volver sobre las cuestiones. Igual siempre vamos a volver porque, ya les digo, hay una recursividad, así que obviamente vamos a volver. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Dale, gracias. No, gracias a ustedes. Saludos, Javier. Gracias, profesor. Nos Hasta vemos la luego. semana que viene. Gracias.